tardes a todos, a todas. Sean bienvenidos a esta presentación del libro Matemáticas y las emociones, enfoque del profesor, neurociencia, espiritualidad y más. Cuya autora del libro es la doctora Virginia Rivera Lara. Ella es profesora jubilada. Realizó su doctorado en el Instituto Politécnico Nacional y es maestra en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y actuaria por la UNAM. Tanto el doctor Javier Lezama como una servidora, Rebeca Flores García, vamos a acompañar la presentación de su libro. Entonces me voy a permitir leer para comenzar lo que la autora nos comparte en relación a lo que la marcó para construir este escrito. Ella nos comenta que una investigación no vale nada si no es publicada. Hoy llega a tus manos el materializar este sueño de compartirte en términos lo más comunes posibles mis hallazgos. No los únicos ni los primeros, pero sí los míos, los que el destino me encargó encontrar. ¿Cómo inició todo? Un día, corría año 2001, construyendo un curso virtual, me surgió la inquietud apremiante de encontrar respuesta a cómo solucionar el reto que significaba el que los alumnos y muchas personas en general a mi alrededor, en donde yo vivía en todas partes, tuvieran aversión, pavor, fobia por el aprendizaje y contacto mínimo con las matemáticas. Me dije entonces, ya sé, buscaré en internet. Seguro alguien tiene ya solución a mi problema de hoy. Busco. Pregunto por esa vía y alguien me contesta algo así. Qué bueno que te interesa este tema. Es un gran problema. Ayúdanos a encontrarle solución. Te compartiré mis trabajos al respecto. Me quedé muy sorprendida. Me dije, ¿cómo? ¿Que no hay solución ya a mi problema? Yo clamé. Ayúdenme, por favor. Y me respondieron, ayúdanos tú a nosotros. Quien me respondió vía email fue nada más y nada menos que Miguel de Guzmán Osamís, matemático y escritor español muy reconocido, fallecido en 2004. Así inició este andar. Bueno, y le voy a pedir a la autora que nos comparta un poco más de cómo materializó este trabajo. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Me siento emocionada y contenta de este momento y agradezco mucho la presencia de mis acompañantes. Les admiro y les respeto mucho en el ámbito laboral y también personal y profesional. Este libro que presentamos hoy es la síntesis como de entre 12, 13, 15 años de trabajo. Fue un curso, como menciono ahí, previo a la maestría, después los 2 años de maestría, después entre maestría y doctorado, y después postdoctorado. Y hubo un momento detonador en mi vida que yo retomé cuando decidí qué tema iba a estudiar, que fue cuando yo estuve en primer semestre de la carrera de actuario. Toda mi vida anterior había sido transcurrido alegremente, tranquilamente, y buena alumna, la estrellita y todo, ¿no? Llegamos al primer semestre en la carrera y tuvimos un profesor que traumó a todo el grupo. Éramos una generación de 70 estudiantes al inicio del semestre. Si llegabas tarde a clase no encontrabas lugar, y al terminar el primer semestre solamente sobrevivimos 30. Y él decía, aquí hay muchos alumnos, yo veo demasiados, yo me voy a encargar de solucionar ese problema. Y lo logró. Nos aterrorizó durante todo el semestre, nos hacía exámenes diarios, nos reprobaba, calificaciones de 0, 0 positivo, 5, 5 negativo, y esto quedó marcado. Muchos desertaron, como les comento. Yo fui una de las sobrevivientes, y al llegar a decidir qué tema iba a investigar en la maestría, recordé ese momento, y lo vi como un momento detonador, y dije, por aquí voy a investigar para ver qué puedo hacer al respecto, ¿no? Ya que el camino de mi vida me pone en este momento. Después transcurrió la maestría, vino el doctorado y seguir profundizando sobre el mismo tema. En la maestría es un trabajo, una investigación cuantitativa con un grupo que es de alumnos de primer semestre de una carrera
que habían reprobado la materia y la iban a volver a tomar. Y durante los estudios del doctorado, el doctor Javier Lezama me tocó la oportunidad de que fuera mi asesor y director de tesis, y me hicieron trabajar a fondo, investigamos y logramos obtener esquemas ilustrativos de qué cosa conforma esta parte de amor o odio por las matemáticas, ¿no? ¿Qué elementos son los que lo conforman? Analizando lo que opinaban los profesores de diferentes niveles escolares, desde primaria hasta universidad, en México. En el ínter entre maestría y doctorado tuve la ocasión y pues quizá la necesidad para evaluar el experimento que se hizo en maestría, de elaborar y construir un instrumento que es un cuestionario de opción múltiple, que nos permite evaluar el estado afectivo, o sea, de amor-odio hacia las matemáticas en un individuo. Lo construimos con profesores y estudiantes mexicanos, retomando conceptos de lo que encontramos en la revisión bibliográfica de todo el mundo, y fue probado en México también. Eso es un instrumento, es un cuestionario para evaluar. En el libro se explica también cómo usar este cuestionario, ¿sí? De todas las facetas aquellas que logramos detectar que conformaban este aspecto emocional o afectivo, se elaboró el instrumento, ese cuestionario, y viene incluido y viene cómo usarlo y cómo aplicarlo. Si alguien o algunos o muchos desean usarlo, se puede usar. Si desean usarlo junto con alguna investigación al respecto que quieran hacer, se puede usar, está hecho con pruebas estadísticas. Y durante su construcción me asesoró una profesional maestra con nivel de maestría en enfermería del campus Minatitlán, en la Universidad Veracruzana. El enfoque de la enfermera es mucho de sus investigaciones de evaluar cómo se modifican las conductas en pacientes, ¿sí? A través de tratamientos. Entonces fueron el equipo de personas ideales para apoyarnos en esta parte. Después del trabajo de doctorado, aquí también el doctor me impulsaba que siguiera investigando, pero ahora desde otro ámbito, ¿no? De la neurociencia, ¿sí? Y ahí me puse a estudiarlo y me costó trabajo porque usan muchos términos médicos. Pero paralelamente les comento que durante por el 2000, no me recuerdo el año, pero en el ínter de todo esto tuve la oportunidad de incursionar, cursar un certificado internacional de Kundalini Yoga. Y entonces es muy experimental, muy vivencial. Entonces, entre lo que hicimos del trabajo que les comento en el ámbito científico, más las lecturas de dónde se ubica dentro del cerebro, en qué parte se activa la toma de decisiones, el control y todo eso, y aparte por el otro lado vivir simultáneamente a través del Kundalini Yoga, que hay meditaciones específicas que te ayudan a activar esa área del cerebro con fines específicos. Hagan de cuenta que, como en inglés se dice, AHA, me llegó el momento en que mi cerebro cruzó ¿me explico? Descubrí algo, encontré una intersección. ¿Qué hago? ¿Me callo de que ya lo descubrí, qué padre? ¿O al mundo le enseño todo esto y tiro el balón hacia adelante para que gente retome esto en el otro ámbito que necesitamos para hacer una experimentación más amplia, en el ámbito de la neurociencia? Y entonces podemos llegar a tener unas evidencias científicas que pudieran sorprendernos. Y eso es lo que les quise compartir, no a mí, sino que quedara para el mundo, como un aporte personal. Y lo tomo ahora no como algo de lo cual va a tener uno beneficio económico, sino como una parte de lo que es la misión en mi vida. Muchas gracias, Virginia. Bueno, para continuar el diálogo voy a pedir a Javier que si nos comparte sus reflexiones en torno al libro, por favor. O a su intervención. Muy bien, muy bien. Bueno, de verdad estoy muy sorprendido. Bueno, es una tontería que diga que estoy sorprendido por ver un público interesado en la matemática y los problemas emocionales relacionados. Yo no sé si es... déjenme hacer un paréntesis. Esta Virginia me metió en un mundo que la verdad yo no era especialista. Ella me incrustó ahí. Yo era felizmente investigador en un campo de la matemática educativa, campo, una ciencia social
que tiene asociada la matemática y que estudia los procesos de construcción de conocimiento matemático, sobre todo el escolar, no únicamente, ¿sí? Entonces, pueden imaginarse todas las preguntas, ¿no? ¿Cómo construye un niño la noción de número? ¿Cómo construye un niño la noción de función? ¿Cómo construye un niño, un joven, la idea de integral? ¿Cómo le da significados? ¿Y qué hace? La escuela juega un papel fundamental. Hay un objeto teórico que se llama discurso matemático escolar, que es el discurso que sostiene la escuela, que da una ordenación y que parece que saca chispas. Es decir, porque ahuyenta a los jóvenes o los deja insatisfechos. Y los mismos profesores nos lo han demostrado, porque dicen, es que ya no puedo seguir haciendo lo que hacía antes porque ya no funciona. Los niños se aburren, lo rechazan. Es decir, es una matemática que no les interesa. O sea, no es, voy a utilizar un término horrible, moneda de uso para su vida. No les lleva a ningún lado. No les ayuda a construir un mundo habitable, alegre, etcétera, etcétera. Llega Virginia y me dice, bueno, debo hacer el paréntesis que en este campo académico de la matemática educativa como ciencia social, efectivamente sí hay un grupo que se dedica al estudio de lo que se llama el campo afectivo dentro de del estudio de la matemática. Y pues nosotros los vemos con mucha alegría y decir, qué bueno que están estudiando eso y queremos aprenderles todo lo que se pueda. Mientras la escuela y su drama con los niños, de que les choca. Todos los que nos movemos en este ámbito académico, en las escuelas, hemos visto muchas versiones, no sé si han ustedes, matematofobia, es decir, la fobia que tienen. Y entonces vienen las preguntas si es social. O sea, los que nacimos en el mundo de la matemática, bueno, nacer quiere decir nos formamos en el mundo de la matemática, hay una afinidad hacia la matemática, hacia esa disciplina. Entonces, a veces nos cuesta entender el que de junto, cuando uno está disfrutando a un profesor discursiando sobre un teorema y uno está tratando de seguirle la pista al profesor y ve el sufrimiento del que está aquí diciendo, no, quítame tiempo, ¿y eso qué es? Etcétera. Entonces, cuando llega Virginia y me dice, vamos a estudiar, yo quiero estudiar sobre el campo afectivo, los asuntos emocionales, yo le dije, Virginia, tienes que buscar a un especialista en eso porque yo no lo soy. No, usted me va a ayudar. Pero, iba a decir una tontería, pero Virginia, te estás perdiendo. Lo que pasa es que a nuestro alrededor, curiosamente, no había especialistas en eso, en el grupo de trabajo que yo tenía. Y entonces me puse mi traje de niño héroe y dije, vamos Virginia, yo te sigo. Afortunadamente llegó una Virginia muy estudiosa, muy entregada, muy hablante de francés e inglés, que ayudó mucho porque pudo explorar montones de documentación y yo pues me puse a aprender de ella. Y vean lo que son las cosas. Pero son las trampas de los investigadores también. Aprendemos sistemáticamente de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, yo me quedé, o sea, llegó y mire, se puede hacer esto estadísticamente, yo ya hice este experimento, ya vi estos asuntos y la verdad, yo le dije, bueno, sí, entonces, pero ¿por qué no tratamos de profundizar por otro lado? Vayámonos por un esquema más cualitativo y entonces ella decidió utilizar teoría fundamentada, que es una teoría que ayuda a construir teoría. Esa es una. Y a partir de todo, y teóricamente, creo tomaste a Moscovici, que son las teorías de las representaciones mentales. Hay más cosas, pero primero había que elegir algo. Juntó y se puso a hacer eso. Y digamos, como método utilizamos los grupos vocales. Yo que la venía siguiendo, ahí fue la gran experiencia para mí y entendí a Virginia. ¿Qué quisimos hacer? Tomamos a profesores de educación básica,
de secundaria, de bachillerato y de superior, a discutir. Esa encuesta que había hecho las transformamos en preguntas a profundidad y los pusimos a platicar a los profesores, que muy amable aceptaron, y me fui de espaldas, porque empecé a ver que si un profesor de básica es duro, conforme va subiendo los niveles se van poniendo más duros y duros y duros, es decir, menos flexibles, con más creencias muy estructuradas, muy pareciera inamovible. Desde el punto de vista, la teoría de representaciones, esos núcleos de creencias casi sin movimiento. Pero yo decía, pero bueno, es que ese no es problema de la matemática, es un problema social, es un problema que lo está creando la escuela, lo estamos creando los profesores, y vean lo que estamos provocando, que los niños salgan huyendo o se vayan a carreras que nada tenga que ver con la matemática, etcétera, etcétera. Virginia logró construir unos esquemas explicativos muy complicaditos, o sea, porque si ustedes ven sus esquemas, luego le echan un ojo, sus esquemas decían, cada vez que llegaba con un esquema le decía, a ver, dame la oportunidad de, a ver, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué? Y ella me explicaba, y no, mire, ustedes saben que las construcciones que hace la ciencia son aproximaciones. Tienen que ser aproximaciones porque imagínense entender con toda la fuerza del mundo lo que está pasando en la cabeza de los jovencitos o de los niños. Bien, pero hasta ahí. Yo le dije, oye, pero es que la neurociencia también está dando explicaciones de procesos mentales y procesos afectivos. Y entonces algunas aproximaciones empiezan diciendo, las las que informan para entrada a la neurociencia es que el organismo humano parte de sensaciones, ¿sí? Es decir, siente antes que razona. Entonces yo dije, a ver, Virginia, te asomarás por ahí, pero después me sorprendió más, Virginia, porque se fue a niveles, ¿qué son? ¿Espirituales? ¿O qué son? Es espiritualidad, humanología. Ahí sí me dobló el brazo y dije, eso sí ya me cuesta mucho más trabajo, ¿sí? Entonces, lo ha hecho muy en serio, lo ha hecho con una buena profundidad, pero cada vez que hablamos me dice, es que eso se puede medir, se pueden cambiar esos esquemas que vimos, esas creencias, esos núcleos de creencias que nos había dado la teoría esta de las representaciones mentales. Yo pensé que eran inamovibles. Ella dice, hay disciplinas que pueden ayudar al ser humano a moverlas. Yo no sé si ellas vayan a resolver el problema del aprendizaje de las matemáticas, porque el problema es muy amplio y son demasiados elementos, ¿sí? Entonces, pues Virginia, no sé si me queda más decirte que suerte en tu empresa o qué va a pasar, ¿sí? Tú nos dirás. No, lo que pasa es que también acá la doctora Rebeca me ha como pre-entrevistado antes de este evento, y me despertó más otra vez la inquietud y me pongo a ver, porque le pregunté a una psicóloga y me dice, ese tema que estás viendo, eso que quieres encontrar de evidencia del lado científico de que el cambio de creencias, hay investigaciones de eso, busca. Hace una semana, y entonces me puse me eché un clavado al Google académico y estoy encontrando investigaciones que analizan meditación y cambio de hábitos. ¡Wow! Y están hechas por grupos de neurocientíficos canadienses y holandeses. Y entonces ahora en la noche o ahora en la mañana buscamos más y sale meditación y efecto en el cambio de hábito del fumador, meditación y el cambio de valores en estudiantes de no sé qué nivel escolar. Nos falta analizar eso porque apenas lo estamos encontrando. Entonces las investigaciones efectivamente existen. Lo que necesitamos ahora es contactar al neurocientífico cognitivo, porque esa es la especialidad idónea del que nos falta en el equipo, para poder
realizar una nueva investigación con experimentación, en donde la aportación del neurocientífico cognitivo nos permite evaluar lo que pasa a nivel neurociencia y poderlo evaluar. Aquí ya tenemos una manera de evaluar en el cuestionario que aportamos, que construimos, pero hay otras maneras de evaluar desde el aspecto de ellos, ¿no? Hasta desde lo fisiológico, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y de la parte de espiritualidad, de lo del yoga, hay meditaciones específicas que estimulan las áreas del cerebro de nuestro interés, ¿sí? Y que tienen efectos a distinta profundidad en el ser humano si se les practica por 7 minutos, 11 minutos, media hora o 2 horas y media, y no nada más un día, depende de la frecuencia con que la practiquen. Entonces lo que hay que hacer es elaborar instrumentos para evaluar si realmente se están sucediendo esos cambios, y van a impactar, en caso de que pudiera ser susceptible de demostrarse algo así, en que las personas puedan percibir su realidad de una manera más nítida, más clara, que con las creencias, sistemas de creencias que tienen actualmente, a lo mejor, en su mayoría, que las hacen ver con odio ciertas cosas como las matemáticas. Voy a abonar un poco más en el diálogo que he tenido con Virginia, cómo me sorprendió cuando le empecé a preguntar sobre la incidencia de la neurociencia y las explicaciones que me daba en torno a lo que pasaba en el cerebro y en qué parte del cerebro se activan, se modifican esas emociones, porque hemos estado reflexionando al respecto y se ha metido en los últimos años, porque aunque inicialmente estaba pensando solo en su investigación de maestría, de doctorado, ella no se ha quedado como quieta y no lo va a hacer. Yo comentaba al principio, ya es profesora jubilada, ya no tendría un porqué, pero a ella le gusta, le apasiona y se ha metido y sigue explorando. Y entonces cuando yo le preguntaba, a ver, dime en qué parte del cerebro se activa. Yo no voy a encontrar en qué parte porque me puso a investigar. Y me decía unos nombres extraños y de hecho yo le preguntaba, a ver, ¿los escribió hace ratito? Aquí dime en qué parte, y me decía, aquí en esta parte. ¿Y qué nombre me decías? Pues en los hemisferios prefrontales ventromediales. Y nos dábamos cuenta que se llama amígdala, de esa complejidad en la que se estaba metiendo, que también me dijo por ahí de investigar y que le abona al trabajo. Es decir, esto no ha terminado, sigue reflexionando. Tan es así que configuró un segundo libro que está... ya trae la meditación que encontramos específica que active eso con esas finalidades, toma de control de las emociones y todo eso. Entonces lo que les comento de que depende cuánto tiempo la hagas, con qué frecuencia la hagas, etcétera, como un tratamiento médico, ¿sí? Bueno, no somos escépticos, no creemos, pues podemos hacer un experimento y medir los cambios, ¿sí? ¿Quién nos falta? El neurocientífico cognitivo. Si saben de uno, nos ayudan. Yo preguntaré, bueno, y voy a involucrar al público, claro, porque utilizaste una palabra, odio. ¿Qué es odio? ¿Es rechazo? ¿Es miedo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué han visto? ¿O qué han vivido? Porque nosotros nos tenemos que alimentar de lo que los alumnos, la gente siente en relación a la matemática, ¿sí? Entonces, si están aquí es porque algo les llama al respecto. ¿Alguien quisiera decir algo? Sí. Bueno, respecto a qué es el odio, desde mi perspectiva y lo muy poco que he hecho acerca de meditación y demás, para mí el odio es la resistencia resistencia a aceptar las cosas como son, aceptar la vida como es, aceptar el desamor como es, aceptar la impermanencia de absolutamente todo. Pero, por ejemplo, a ver, le voy a poner ahí la matemática, tal como es. Muchos dicen que la matemática es una belleza. Muchos maestros, es que no alcanzan a ver la belleza. Y los alumnos dicen, no, porque ¿De cuál fumó? o sea, ¿qué le pasa? Y bueno, y el pensamiento matemático, conforme se va haciendo más complejo, realmente es una maravilla. O sea, las construcciones que se hacen, ¿sí? Que uno le cuesta trabajo seguir. Nadie puede saber toda la matemática, ¿sí?
conocemos muchos elementos fundamentales, pero es un edificio maravilloso, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, bueno, una resistencia, si utilizo un poco su definición de resistencia, es resistencia a la belleza, diría el matemático. Acá tenemos una participación antes de mí. Bueno, yo digo que la parte del odio es tener miedo miedo a equivocarte o miedo a, no sé, a hacer las cosas mal, porque a veces siento que ese odio se va conformando por experiencias que has tenido y a lo mejor no son tan buenas. Pero son experiencias no con la disciplina, sino con los sujetos. Me da la impresión, no lo sé, puedo estar hablando más. Sí, yo haría esa distinción en cuanto al sentimiento del odio, es una emoción. En realidad, no vemos la belleza de las matemáticas, vemos a la persona que nos quiere mostrar esa belleza y no tiene los recursos para hacerla visible de una manera didáctica, sencilla. A mí me pasó cuando estaba yo en la secundaria, ¿sí? Y cuando encontré a una persona que me pudo didácticamente mostrar esa belleza, de ahí en adelante ya no tuve ningún problema para entender y progresar e incluso estudiar y ser exitoso en ese tema, ¿sí? Y quiero hacer un comentario adicional. Yo tengo aproximadamente unos 15 años practicando yoga, no específicamente Kundalini, aunque también lo he practicado. Y no solamente ayuda al tema de las matemáticas, sino en general a todos los aspectos, porque finalmente alinea, equilibra y eso te permite razonar de una manera más objetiva y bueno, eliminar esa sensación de odio, de aversión o de rechazo, de miedo, ¿no? Y un último comentario, sería interesante que investigara cómo hacen en la India, cómo enseñan las matemáticas a los niños de la India, porque aquí en esta misma feria, cuando la India fue invitado, vinieron personas de la India y hubo una presentación de cómo se enseñan las matemáticas en la India. Y había muchachitos y señoras y hombres y todo, y les ponían problemas en el sistema hexadecimal y no tardaban ni 40 segundos, 30 segundos en responder problemas, digamos, no tan complejos, multiplicaciones, divisiones, x, etc., en el sistema binario, en el sistema hexadecimal, en el sistema decimal. Yo sentado, se me salían las lágrimas, no lo puedo hacer en el sistema decimal. Sería interesante que lo investigara, porque ahí ellos tienen un avance muy importante en ese. Vamos a buscar Google académico, a lo mejor hay algo ahí. No. En India, investigaciones en la India. Había, perdón, pues voy a decir de profesor a todo el mundo, un colega, un compañero, otra persona. Gracias. Me parece muy interesante el abordaje que hacen estos temas, pero tengo una duda. Yo durante varios años realicé la práctica de meditación, conozco los efectos fisiológicos que provoca la meditación, la modificación de las ondas cerebrales, que es algo medible, completamente medible, pero la duda que tengo respecto a cómo se enlaza esos efectos fisiológicos de la meditación con cosas ya más específicas como modificar la adicción al cigarrillo, que es un proceso medianamente sencillo, o cosas más complejas como modificar el sistema de creencias y reemplazarlo por otra estructura de creencias. Eso se me hace muy complejo y no alcanzo a ver cómo esa práctica meditativa y sus efectos fisiológicos van a incidir sobre esos aspectos. Sí, también estamos, le digo que me sumergí ahí y encontramos una que es meditación y cambio de hábitos. Hay que analizar esas investigaciones. La que encontré, que nada más la vi así rápido, es cuantitativa la investigación, que le digo que es gentes que están en Canadá y otras en los Países Bajos. Es cuantitativa como la hicieron, con el grupo experimental y grupo testigo y mediciones estadísticas y todo eso. Pero sí hay, o sea, hay que buscarlas y analizar qué hicieron, cómo lo hicieron. La mayoría están, de las que encontramos están en inglés, solo encontramos una en español.
Pero es la pregunta lo que nos da, o sea, porque pero hay. No lo dudo. Esa fue la controversia siempre que trabajamos con Virginia y con otros colegas que fueron más duros, como decía, pues explícame los mecanismos, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace para mover algo tan interno en el cerebro humano, ¿sí? Por eso yo digo que ya cuando entró al mundo espiritual, dado que yo no, soy totalmente neófito en ese campo, ya me pusiste en terribles problemas y me cuesta trabajo. Bueno, no es que dude de eso, sino que es el problema, ¿no? Es el asunto a contestar. Sí, es un tema de investigación. Y si lo podemos concretar, ¿qué creen? Que me dijo Rebeca, ya tienes tema para el tercer libro. Le digo, exacto, si logramos eso, me quedé así. ¿Te imaginas? Le digo. O sea, aplicar todo eso lo que hicimos, más lo que sugiere o propone la Kundalini Yoga o cualquier otra meditación de otra disciplina similar, más el enfoque de neurociencia, todo en un experimento que nos da y publica los resultados. Ella me dijo, y yo me quedé, ¿te imaginas? Le digo, ¿te imaginas? En ese punto estamos, pero les compartimos todo esto con mucho cariño. El profesor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría retomar un poco la primera pregunta que plantearon, ¿no? Sobre cómo definiríamos el odio, y creo que al ser un concepto tan subjetivo sí es un poco complejo definirlo, pero podemos retomar a lo mejor otras fuentes, ¿no? Como un recurso que usamos mucho los psicólogos, que es la flor de Plutchik, donde se nos muestra, ¿no? Cómo parten poco a poco de emociones sencillas, ¿no? Recuperemos, por ejemplo, algo que a mí me encanta usar en la terapia, que es la película de Intensamente, ¿no? Cómo parte una niñita con emociones básicas y ahora la segunda promete tenernos emociones mucho más complejas, ¿no? Que es básicamente lo que propone la flor de Plutchik. Y justo, ¿no? Creo que diría que el odio es la mezcla, ¿no? No solo de experiencias, como decía la compañera, sino también la mezcla de ciertas emociones, ¿no? Y vivencias, y relacionado al tema de la matemática, justo, ¿no? ¿Qué vivimos antes, ¿no? Que esto tiene que ver a lo mejor un poco más con el sistema educativo, cómo el sistema educativo ha enseñado las matemáticas, ¿no? Todavía hasta mi generación, o sea, la generación de los 90s, le tenemos pavor a las matemáticas, ¿no? Son pocas las personas que decimos, pues órale va, ¿no? Me incluyo, le temo de cierta manera, ¿no? Por justo no entender, ¿no? O sea, no saber cómo comprender. Y recuperando acá también un poco la pregunta que hacía, ¿no? De cómo modificar un sistema de creencias tan fuerte, pues volver, por ejemplo, un poquito al tema de lo conductual, ¿no? Precisamente el sistema de recompensas, cierto condicionamiento, qué está sucediendo en nuestras clases, ya pensándolo en el aula, ¿no? Cómo incluso el acomodo del aula, qué interacciones se dan en ella, propician o no que se dé el aprendizaje, ¿no? Y cómo como profesores o facilitadores estamos tan dispuestos o no también a aprender nuevas formas de enseñar, ¿no? Lo decían por acá adelante. Fue hasta que alguien encontró la forma, ¿no? La didáctica, para que yo pudiera aprender. Y entonces como profesores también estamos dispuestos o no a aprender nuevas formas de enseñar, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el sistema educativo considero que ha sido muy primitivo, no ha evolucionado. Las matemáticas se han enseñado de manera de memorizar y no ver realmente en razonar, ver el raciocinio. Y considerando lo que hablábamos de la mente y así, relacionándolo con la matemática, un pensamiento positivo le podríamos poner +1, una duda -1, el resultado 0. Es decir, nosotros vamos a avanzar, vamos a elevar nuestra conciencia, considero, si lo hacemos de una manera que
que podamos desligar todas nuestras creencias y nuestras realidades. Gran parte de lo que nos pasa, a mi manera de pensar, pues es lo que traemos arraigado. Y yo creo que el nuevo aprender es aprender, desaprender y volver a aprender. Y bueno, a todos los que son profesores hay un gran reto para en realidad hacerlo práctico y no nada más tomarlo como idea, sino cambiar todo lo que ya, someterlo a la duda, como decía Descartes, a ver si funciona todavía o está actualizado. Es un buen reto y pues ojalá y salga bien. Muchas felicidades, doctora, por su libro y ojalá vengan más éxitos. Gracias. Perdón, ¿puedo hablar? Claro. Eso que dice. No, tú, por favor. Quería hacerle nada más una pregunta en cuanto a lo del mundo espiritual. Dice que logró entrar, ¿cierto? Al mundo espiritual. Sí, Solamente estudié que- una certificación de Kundalini Yoga, sí, Okay. y he practicado. Lo que quería preguntarle es cuánto tiempo logró estar ahí y qué hizo cuando estuvo ahí, Estar allí en donde, perdón. en el mundo espiritual. Yo siento que es algo que llegó a mi vida y te cambia. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Ahí se quedó, en ese plan. Es un mundo de aprendizaje que tiene inicio, pero no tiene fin. Es un mundo de saber milenario. O sea, la carrera de medicina, por ejemplo, como la conocemos, con sus especialidades y todo eso, ¿cuánto tendrá de antigüedad? ¿150 años, te parece? Que existió ya la carrera de medicina, 200 años. Estas enseñanzas son milenarias, o sea, no hay fecha de inicio, siglo XV, siglo, etcétera, más allá. Y las enseñanzas pasaron del maestro al alumno, del alumno al que sigue. Y eran alumnos seleccionados, al menos en el ámbito de donde nos platican. El alumno podía estar, el profesor podía, el maestro podía tener alumnos 400 o no sé cuántos y darles clases unos 4 años ahí, y después de esos 4 o 5 años escoger a uno o a dos o a algunos que decidiera, a los que verdaderamente les iba a enseñar. Sí, así era tan cerrado eso en el Asia, por la India, y en la década de los 70s hubo un ser humano de ese ámbito que tuvo el valor, el coraje, porque era una disciplina cerrada solamente para Asia, para la India y sus regiones vecinas. Tuvo el coraje de traerlo a América, ese saber. Se dio cuenta de que en América y en muchas partes de Europa estábamos perdidos. Cuando llega la época de que la gente se drogaba, por ahí de los hippies y todo eso, dice, es que lo están necesitando. Y tuvo el valor de traerlo a América. Es una persona muy reconocida, hizo una labor tremenda, mucha bibliografía. Claro que para estudiar esto pues tienes que meterte a inscribirte y cursarlo, etc. Y tuvo el valor de traerlo acá, ese saber. Los de aquel lado nos cuentan, no tenían el gusto, el privilegio, ni la alegría de, ¡ay, qué padre que ya te llevaste el saber a Europa, a América, al otro lado del mundo! Y tuvieron que cuidarlo, literalmente cuidarlo, porque lo querían matar. Ese señor, coloquialmente, o sea, el nombre común es Yogi Bayan. Sí, su nombre, o sea, ya como lo registraron, sí está muy raro. Sí, no me lo he perdido de memoria, pero si quieren pueden buscar Yogi Bayan en internet y van a saber quién fue. Virgin, iban a preguntarle algo, es que me salió duda ahorita. ¿Has tenido experiencias escolares, o sea, orientadas por esa vía? ¿En que sí he dado clases? O sea, en tu práctica. Sí he dado clases, he tenido grupos, fue interrumpido por la pandemia, pero sí tenemos grupos. Pero yo quisiera como entender qué había en tu práctica como profesora de matemáticas. Entiendo que eras profesora de matemáticas, entonces, ¿qué se movía en tu práctica? ¿Qué se mueve con lo de yoga? No. ¿Qué se mueve en tu práctica de profesora con estas ideas? ¿Sí? Pues podría ser un tema de investigarlo para reportarlo con detalle, pero desde luego una percepción de que el ser humano es
el individuo que está en un aula aprendiendo, intentando aprender, es algo más que un cerebro, como usted incluso un día me comentaba, es algo más que un cerebro, una persona que entra al aula y deja el alma afuera. El individuo que esté impartiendo una materia que tenga que ver con las matemáticas se dé cuenta de esto, ya es un cambio enorme. Porque créanlo o no, hay profesores, no queremos hacer estadísticas ni nada, que no lo toman en cuenta. Y entonces de inicio están limitando mucho el desarrollo de personas que probablemente tengan un gran potencial para la matemática a no tomar esto en cuenta. Porque a lo mejor una persona que tiene una problemática personal, individual, lo que sea, en algún momento específico de su vida, le toca con un profesor que no considera ese aspecto, va a salir de lado este alumno, ¿no? Cuando a lo mejor sobrepasando de esa situación X, oye, a lo mejor es un Einstein, a lo mejor es una persona que bárbaro, ¿no? Mis respetos. O sea, toma en cuenta uno eso, de que tú estás, de hecho, a partir de entonces sí cambió algo en mis clases de matemáticas, con yoga o aún a partir del yoga, al estudiar todo esto, el que en algún momento del semestre, con los grupos que tuve, tenía que platicar, tenía que conocer algo al individuo que había sentado en las bancas, aunque hubiera 10, 15 o 20, en algún momento del semestre. Y mientras más pronto lo hiciera, había una conexión que se establecía entre el profesor y el alumno, que hacía que el alumno le pusiera, bueno, el término, en inglés, ¿no? El feeling, ¿no? Que le pusiera más feeling, a que nada más lo trataras como profesor, lo cognitivo, evaluación, adiós. Una gran diferencia. No la pude medir esa parte, ¿no? Pero la viví. Y sí fue notable a partir de todo esto, ¿no? De darte cuenta de eso, que está entrando un ser humano, que no nada más tiene, no entró el cerebro y se partió en dos y dejó por allá lo demás. Sí, adelante. Gracias. Virginia, gracias por compartir este libro y estas convicciones que tienes tú, estas creencias que manifiestas acá. Me parece muy interesante esto último que mencionas, de los maestros fijándose en no un cerebro sino la parte humana, pues la integralidad del ser. Me cuestiona un poco el título del libro cuando apenas lo leí, lo vi, pues digamos que pensando en las matemáticas como lo cuantificable, ¿no? Y las emociones como lo no cuantificables, ¿sí? Es decir, amar no se puede medir, ¿cierto? De aquí a la luna, por ejemplo. Entonces pienso en si es posible que tú encuentres esas evidencias, de pronto pensándolo en cuantificarlas. En cuantificar las evidencias, o si exista la evidencia dentro del paradigma positivista, sino más bien estemos hablando de algo que no se pueda medir bajo esos parámetros, sino en realidad estamos tratando de encajonar esto de matemáticas y emociones dentro de algo que se quiere mostrar como evidente con esas experiencias, pero en realidad es algo que se debería mostrar desde otras maneras, no sé, de pronto con la pregunta que te hacían acá, ¿será posible medirlo? ¿Sí? Esa es una pregunta que me queda ahí, porque siento que es difícil comprenderlo en ese modo, porque tiene que ver más con esto de la humanidad que tú estás poniendo sobre la mesa, y que a veces la humanidad, o sea, lo humano no se puede cuantificar de esta manera. No sé. Muchas gracias. Sí, la respuesta viene en el les comentaba que se elaboró un cuestionario que se evalúa cada una de las facetas del aspecto afectivo que se detectaron, y efectivamente se tuvo que hacer eso, evaluar cuál es el cambio de percepción en la persona, en su sentir, en sus actitudes, etc. Y lo que se hace es que se propone escala de medición para calificar los hallazgos, así se dice. Y me dijeron las que me asesoraron a hacer cosas, eso es lo que tienes que contestarle cuando te pregunte, porque eso es lo que estamos haciendo. Es algo no cuantificable, pero se propone una escala de medición para calificar los hallazgos. Es convencional. Sí. Y sí se evaluó, y sí eso suena raro, ¿no? Algo que no es medible se transformó a una manera de cómo medirlo y que se pueda reflejar y cuantificar. Y de esa forma está construido el cuestionario. Y tiene pruebas estadísticas que
aprueban que está hecho confiablemente, ¿no? No es cualquier cuestionario que se me ocurrió y la pregunta la encontré no sé en dónde, no. Bueno, para ir cerrando, ¿alguien más tiene alguna pregunta, reflexión? Javier, ¿algo más que quieras abonar? No, nada más agradecerle a Virginia el que haya llegado a mi currículum. Es decir, llegaste y me lo cambiaste todo. Y yo le agradezco el que haya aceptado mi tema de tesis, porque si no, no estaríamos aquí hoy. Y yo quiero abonar un poco más a la reflexión, porque esto sigue, no se acaba. La pregunta que planteo es compleja. O sea, el cambio de sistema de creencias ni con un siguiente libro se va a responder. Entonces es una pregunta difícil, y como Javier lo señalaba, hay un colectivo que está estudiando esto y que seguramente hay trabajos que se están desarrollando y que va a dar para tratar más con estos asuntos, porque estos temas son complejos, y más como docentes, y nos dejan muchas inquietudes, dudas, tareas como profesores, porque son todos los días cómo trato esto, cómo me acerco a los estudiantes que no aceptan la disciplina. Entonces, por ahí hay muchas cosas por hacer, y lo que hay en el libro, digamos, es algo delimitado, acotado, enfocado, centrado con algo específico que busca contribuir. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Ha sido grato compartir este espacio. Muchas gracias.